Jueves 9 de noviembre. Lección número 6. Motivación y preparación para la misión. Para memorizar. Estas son las palabras que les hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. Divino Señor, apreciamos tu dirección, que nunca nos salgamos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que estemos en el centro de la vía del Señor. Amén. Para hoy jueves, un retrato de la iglesia primitiva. Cuando una persona acepta a Cristo, se nota un cambio sustantivo y significativo. ¿Por qué? Porque la persona da el fruto de que ha sido tocado por un ser sobrenatural, es a saber, nuestro Señor Jesucristo. Y este es el propósito. El propósito del Evangelio es, primero, salvar al que lo predica y, en consecuencia, ¿qué más? No solamente al que lo predica, sino también a compartir con aquellos que no conocen el poder y el amor de Dios. Leemos en el libro de San Lucas, el capítulo 2 de Hechos, comenzando en el versículo 41 y concluyendo en el 47, leemos a continuación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Esas 3,000 personas fueron el alimento de 15 naciones que escucharon el mensaje del apóstol Pedro. ¿Qué más dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Es decir, tan pronto ellos fueron bautizados, dice que perseveraban en la doctrina. ¿Qué significa eso? Que la persona tiene un compromiso con Dios de estudiar diariamente la palabra de Dios. Lo primero que hace el verdaderamente convertido al Señor es estudiar la palabra de Dios, perseverando en la doctrina de los apóstoles. ¿Y en qué más? Y en la coinonía, que es la comunión, ese acuerdo, esa familia de amor entre hermanos, y en las liturgias como el partimiento del pan y en las oraciones. No puede una persona triunfar si no estudia la palabra de Dios con oración y pide a Dios en oración poder para mantener la armonía entre hermanos y para participar de la liturgia de la iglesia. Y cuando hacemos esto, sigue diciendo, y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice muchas maravillas. La palabra teras en el griego es prodigios. La palabra señal es semión, que es milagro. Estas manifestaciones sobrenaturales de Pedro y de los demás apóstoles presentes autenticaba de que su mensaje venía del cielo, acompañado de los milagros poderosos que dice, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Es decir, compartían con sus recursos a los necesitados que entraban a la iglesia. Y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, no los que habían, en el griego dice los que iban siendo salvos. ¿Cuándo iban siendo salvos? En la medida que aceptaban a Cristo.
Amigo, estudiar la palabra, mantener la coinonía con los hermanos, las oraciones y el partimiento del pan, es decir, la liturgia de la iglesia, son evidencias de que somos personas de un pueblo que se apresta a vivir con Dios. Dice la sierva de Dios en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 251, lo siguiente: después del derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos salieron para proclamar al Salvador resucitado, poseídos del único deseo de salvar almas. Era su único deseo: salvar almas. Se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos, o sea, no había chismes. Eran afectuosos, atentos, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio en favor de la verdad. En sus relaciones cotidianas, unos con otros, manifestaban el amor de Cristo, que Cristo les había ordenado revelar al mundo. Por sus palabras y sus acciones desinteresadas, se esforzaban por encender este amor en otros corazones. Los creyentes debían continuar cultivando el amor que llevaba el corazón de los apóstoles después del derramamiento del Espíritu Santo. Debían proseguir adelante y obedecer gustosos al nuevo mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. Debían vivir tan unidos con Cristo que se vieran capacitados para cumplir sus requerimientos. Debían ensalzar el poder de un Salvador que podía justificarlos por su justicia. He leído el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8, páginas 251 y 252. Hermanos, este es el propósito de Dios, que así como Cristo descendió para salvar a este planeta de la destrucción final, también nosotros hablemos a los demás que este planeta va a ser destruido para que los redimidos, los que sean salvos, puedan vivir en un planeta de paz, sin guerra, sin odio, sin malicia, sin pecado. Pablo exhortó a sus hermanos a manifestar en su vida el poder de la verdad que les había presentado, y con mansedumbre y con bondad y con amor debía manifestar el carácter de Cristo y las bendiciones de su salvación. Por eso hay un solo cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe. Las divisiones que hay en la iglesia ofenden a Cristo y dan a los enemigos de la iglesia ocasión para justificar su vida pecaminosa. Y el apóstol Pablo dio instrucciones específicas para que nosotros podamos vivir una vida santa. Por eso es que Lucas en Hechos 2:46 nos dice que comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia no los que habían de ser salvos, sino añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Así que está en el texto original. Y hermanos, los cristianos de esos días eran pocos en número. No tenían riquezas, no tenían honores. Sin embargo, su vida era poderosa por su influencia. La luz de Cristo iluminaba a esa iglesia incipiente y aterrorizaban a los que hacían mal donde quiera que se conocían su carácter y sus doctrinas. Y por esta causa
eran odiados de los impíos y perseguidos hasta la muerte. Yo hago una pregunta, ¿por qué la iglesia hoy no está siendo perseguida? ¿Por qué la iglesia de hoy no está siendo perseguida? Aquí lo dice. En este libro, El conflicto de los siglos, en la página 52, dice la pluma inspirada: otro asunto hay de más importancia aún que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución, según Timoteo 3:12. Dice ella, una pregunta: ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Ella responde: el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. Claro, comemos como los mundanos, hablamos palabras obscenas como los mundanos, vestimos como los mundanos, actuamos como los mundanos, hacemos todo como los mundanos, y no hay diferencia entre un cristiano de hoy, del siglo XXI, y un cristiano conforme a la palabra de Dios. Oiga, comemos y vestimos y actuamos como mundanos y llevamos el nombre de cristianos. Por eso es que no hay persecución, porque no hay nada que perseguir en nosotros. La persecución no ha venido porque no hay nada que perseguir en nosotros. Sigue diciendo: el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Oiga qué tremendo, ¿eh? Sigue diciendo: si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de permisividad con que el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia, y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Se permite el pecado, la gente anda haciendo todo y no lo borra ni lo censura, se permite el mal. Y aquí dice: las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia. Claro, hermanos que compran en sábado, que van a la tienda y compran un traje viernes en la noche para estrenarlo en la iglesia al día siguiente. Hermanos que usan prendas de todo tipo, collares, pinturas, de todo. No hay diferencia entre un cristiano y un mundano. Entonces la persecución no ha venido porque no hay nada que perseguir en la iglesia. Vivimos como mundanos, comemos como mundanos, actuamos como mundanos, y así nunca vendrá la persecución. Ahora, dice aquí: revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, la que estamos estudiando hoy. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Conflicto de los siglos, página 52 de la pluma inspirada. ¿Por qué no hay persecución? Porque no hay nada que perseguir en nuestras vidas. Cuando los apóstoles vivieron esa vida reflejando a Cristo en la suya, la persecución vino. Y esa persecución fue una bendición porque el evangelio se extendió al mundo conocido. ¿Por qué no hay persecución? Porque nosotros tenemos el mensaje de los 3 ángeles y lo hemos guardado en la gaveta. Y vivimos una vida como si no conociéramos a Dios. Por tanto, el retrato de la iglesia primitiva debe ser el retrato de la iglesia final. Una iglesia que refleje los dones del Espíritu Santo, la infusión de este y la transformación de los caracteres a la semejanza de Dios. Si no es así, hemos perdido el tiempo en la iglesia. Se nos fue el tiempo, hermanos. Mañana viernes 10 de noviembre vendremos con el repaso de la lección. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Dios nos bendiga.